Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión virtual organizada por Cívica Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo con quienes aspiran a ser juzgadores y juzgadoras federales. Agradecemos profundamente la presencia de Arturo Amaro, que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítame explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración de 30 minutos, distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente, iniciaremos el desarrollo de 2 bloques de preguntas detonadoras, cada una de 10 minutos. Las preguntas detonadoras surgen de los ejes de la agenda cívica: participación ciudadana, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz, medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en esas áreas. Durante la sesión, la candidatura elegirá una urna para sustraer su primer pregunta y más adelante se repetirá el proceso para la segunda. Estas preguntas serán formuladas directamente por representantes de las organizaciones de la sociedad civil participantes. Al final de los planteamientos, la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es conocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial para las mujeres, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT, infancias y adolescencias y personas con discapacidad. Desde Cívica Querétaro reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con la justicia que aplique la Constitución y tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados, elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales. Por si algún motivo el tiempo se extiende, la sesión se cerrará automáticamente pasados 39 minutos. Dicho esto, damos formal inicio a esta sesión y le pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación personal en un máximo de hasta 3 minutos. Adelante, candidato. Bueno, pues muchas gracias primero que nada por el espacio y también agradecerles como preámbulo este esfuerzo que están haciendo para que este cambio en la impartición de justicia atraiga buenos efectos y darle publicidad y difusión a los candidatos a nuestros perfiles. Mi nombre es Arturo Amaro, soy candidato para juez de distrito en el estado de Querétaro, es para unas semiespecializados. Estoy en la boleta amarilla con el número 15, voy a ser el número 1 en los nombres de la parte donde están todos los hombres. En cuestión de la academia, soy egresado de la Maestría de Derechos Humanos. Tengo una especialidad en impartición de justicia, precisamente para ejercer el cargo de secretario. Diplomados y talleres, cursos, más de 30. Y también tengo experiencia en cuanto secretario encargado del despacho. Estos secretarios lo que hacen es prácticamente suplir al juez cuando no se encuentran, entonces materialmente tenemos ya también la experiencia de la función de lo que hace un juez ya en la realidad. Y soy secretario actualmente de un juzgado de distrito con 13 años en la carrera judicial. Destaco que estos 13 años están reforzados con otros años, con aproximadamente 5 años, y también a partir de la universidad he hecho otras funciones que tienen que ver con el derecho, pero también con una cuestión de labor social, cuestiones en favor de la colectividad, que no me gustaría abundar tanto para no viciar el objetivo de esas actividades, pero es importante que se conozca el perfil completo del candidato. Y también destacar la importancia de la experiencia en la impartición de justicia, sobre todo en un juzgado de distrito. Y nada más adelantando un poquito probablemente a las preguntas que se vienen, sí considero que es muy importante destacarlo desde ahorita porque las propuestas que avalan los candidatos tienen mucho que ver con la manera en que se van a aplicar o muchas de ellas ni siquiera se pueden aplicar. Es muy difícil entender o es muy difícil cómo es que una persona que no ha tenido experiencia en un juzgado de distrito proponga, no hablo en Querétaro, hablo a nivel nacional, proponga cuestiones que para mejorar la impartición de justicia, si nunca se ha tenido experiencia en la judicatura, en un juzgado de distrito, y muy probablemente con el afán de probablemente votos o probablemente cumplir con una agenda,
pues se atrevan a hacer algunas propuestas que no son muy fáciles de aplicar, o incluso muchas de ellas ni siquiera se puedan aplicar. Entonces, ese es mi perfil y mis propuestas en términos generales. Creo que muchas cosas se achacaron al Poder Judicial, que tuvo como finalidad y desembocó en la reforma. Muchas de ellas no son ciertas del todo, pero la única que considero que sí es el área de oportunidad es la percepción de lejanía que tenía la ciudadanía con el Poder Judicial, y mi intención es abatir con esa percepción y sentir a la justicia más cercana a través de una justicia adherida a la era digital. Desde el día 1 de mi campaña, incluso antes, he tratado a través de las redes sociales hacer la justicia más empática, más cercana, y que la conozcan, que es lo fundamental. Entonces, ojalá podamos ir desarrollando estas ideas poquito a poquito en esta plática. Muchas gracias, candidato. Pues bueno, pasamos a la sesión de preguntas y te quiero proponer algo, porque se nos Adelante. han estado rezagando. Entiendo que las preguntas provienen en la dinámica de los 4 ejes de la agenda cívica, pero se nos rezagaron 2 temas o 2 ejes fundamentalmente: el medio ambiente saludable y el de seguridad, justicia y paz. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo en que generemos una pregunta de cada uno de estos ejes? Más que de acuerdo. Si gustas, empezamos con seguridad, justicia y paz. Perfecto. Es un planteamiento enviado por la organización Justicia Digna. El tema es feminicidio y negligencia institucional. La situación es la siguiente: en Cadereyta, una madre denuncia la desaparición de su hija, pero las autoridades locales no activan el protocolo de búsqueda inmediata. Días después, el cuerpo es hallado con signos de violencia sexual. La Fiscalía Estatal clasifica el caso como homicidio. La pregunta: ¿cómo garantizaría que se reclasifique como feminicidio, se investigue con perspectiva de género y se sancione la negligencia de las autoridades municipales? Claro, bastante interesante la pregunta y súper amplia. Esperemos no me salte algunos de los elementos esenciales. Primero, abatir el problema desde el inicio. ¿Por qué los agentes de la Fiscalía no dieron la atención correspondiente? Desde ahí comenzamos con una necesidad de hacer que las policías, las fiscalías lleven a cabo sus acciones, y eso se puede a través del juicio de amparo. Como paréntesis, sí quiero enfocar mis respuestas de manera objetiva, no con la intención de decir algo positivo solamente para generar empatía, no. Va a ser muy objetivo y voy a tratar de ser muy concreto para también establecer un diálogo y no solamente sea un monólogo. Primero, se puede abatir iniciando con un juicio de amparo sobre búsqueda. Si una persona no la localizamos, existe la figura de el amparo contra incomunicados, que es cuando no encontramos a nuestro persona querida, a nuestro familiar, y el juez en 24 horas, incluso sin necesidad de demanda, ya está ordenando al actuario para que busque, y a todo su demás personal, a los actuarios obviamente, incluso a veces a los secretarios, a buscar a esta persona. Esta es la primera área de oportunidad y lo esencial, lo importante y lo trascendente del juicio de amparo. Si supongamos en el ejemplo, a través del amparo y de esta herramienta se pudo localizar el cuerpo desafortunadamente ya inerte, ¿qué sucede ahora? Ok, se lleva todo el procedimiento a través del proceso penal y entiendo que la disyuntiva deviene en que a la hora de vincular o a la hora de perseguir esta conducta con apariencia de delito, se está señalando que es un homicidio en lugar de feminicidio, y el objetivo es que se encuadre en esta figura del feminicidio. Hay que determinar que el feminicidio tiene que ver forzosamente con una cuestión de perspectiva de género. La perspectiva de género no es un ideal, juzgar con perspectiva de género no es una idea, no es una utopía, es una cuestión material, es una afirmación positiva que lleva ciertos pasos. Va desde analizar si la fiscalía realizó actos, acciones o determinaciones que tienen que ver con esta cuestión de asimetrías de poderes. Hay que cuestionar incluso el derecho, los hechos
y las pruebas, porque se tiene que analizar si este derecho que se está aplicando, cómo se está interpretando, los hechos que arrojó la fiscalía y las pruebas son suficientes para determinar si existe o no una cuestión de asimetría de poder y que esa asimetría de poder es en razón de género. Es decir, si esta persona tiene evidentes rasgos de violencia sexual, no quiero meterme tanto en ejemplos para no complicarlo ni hacerlo un poquito feo, pero supongamos simplemente acciones en cuanto a su sexo, en cuanto a sus prendas, incluso lesiones que evidencian esa cuestión de por el hecho de su género hubo estas lesiones y estas agresiones, y aún así la fiscalía, sus datos de prueba que está pretendiendo integrar a la carpeta de investigación solamente tienen que ver con, pues, tiene lesiones, pero ¿en dónde? No importa, tiene lesiones y la encontramos debajo de un puente, ¿ok? ¿Y todos los datos que tienes? Pues sí, no. Como juez, incluso penal a la hora de vincular o a la hora de dictar la orden de aprehensión o como juez de amparo, ¿sabes qué? Aquí estoy advirtiendo una cuestión a través de la perspectiva de género que me permite dilucidar que debiste llegarte de mayores pruebas porque probablemente no sea homicidio, sea feminicidio. Entonces se ordena a través del juicio de amparo o se determina a la hora de que un juez de distrito, pero en materia de procesos penales federales, en caso de que se logra escalar, dependiendo de las competencias, pero supongamos que se logra distinguir que existen pruebas, se ordena, se distingue que para que se pueda tipificar, se pueda llevar a cabo esta demostración del feminicidio, allégate de más pruebas, dictámenes periciales, a través de opiniones de expertos donde se determine cómo están las pantaletas, cómo está la ropa interior, cómo está el cuerpo para determinar que sí es una violencia en razón de género. De esta manera, se establece juzgar con perspectiva de género para que una vez que tengamos todos estos hechos y supongamos en el panorama de que sí hay datos que no fue necesario que el juez de amparo las ordenara o que la autoridad lo ordenara, sino que la fiscalía sí arrojó estos datos de prueba, sí está aplicando adecuadamente la figura jurídica, ahora hay que analizar el caso evitando cualquier tipo de percepción particular, de que nuestra decisión no sesgue a la hora de impartir justicia, es decir, quitarnos de estereotipos y después de eso, ahora sí, determinar lo que corresponda y en este caso en particular se estaría hablando de un feminicidio, pero ojo, no se trata de solamente atender una agenda política, se trata de que las figuras jurídicas que existen para un fin en particular, que en este caso es proteger el sector vulnerable, en este caso de las mujeres que han sido, pues, por mucho tiempo vulneradas en sus derechos, no solamente es hablar así de bonito, es saber aplicar las figuras jurídicas. Si no sabemos aplicarlas, solamente vamos a hacer ni análisis, solamente vamos a mencionarlas y nuestras resoluciones evidentemente van a ser súper débiles. Y recordemos que lo que dice un juez está sujeto a la observación de los recursos, en este caso una apelación o probablemente un amparo indirecto en caso de que sea el juez de procesos el que lo haya dictado. Entonces, con el afán de, ¿sabes qué? Pues ponle ahí perspectiva de género y que es feminicidio, solamente pone agenda política. Hay que tener mucho cuidado porque también debemos de garantizar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Entonces es por eso la importancia de la experiencia en los juzgadores, que no solamente tengan ideales e intenciones, buenas intenciones, es válido y es bueno, pero también hay que saber aplicarlas a través de la experiencia. Muchas gracias, candidato. ¿Algún comentario, Máximo Walter? No, César, yo creo que pasamos a la siguiente pregunta. Bien. Entonces, medio ambiente saludable. Adelante, vamos de ahí.
Es una pregunta de la organización Agüita, Vida y Territorio. Es anunciado un megaproyecto de la Federación en Querétaro. Al interponerse un amparo en contra, comunidades afectadas fundamentan daños inminentes documentados científicamente y respaldados en la LEGEPA. El Ejecutivo argumenta que la obra es de interés colectivo para el desarrollo económico. La pregunta es, ¿qué requisitos técnicos y jurídicos evaluaría para detectar una medida cautelar de suspensión? Ok, de suspensiones hay que checar evidentemente los requisitos de apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho es prácticamente una apertura provisional y atendiendo a la protesta de decir verdad, atendiendo a un panorama beneficioso y a la dignidad de la manifestación de las personas, es, digamos, la apariencia del buen derecho es presumiblemente tienes la razón y hasta ahorita en este momento suspensional, no es definitivo, suspensional en provisional, te doy la razón. Luego, también hay que demostrar que los efectos de la suspensión no repercutan en la sociedad, no afecten el orden público y el interés social. No me gusta hablar mucho en tecnicismos para que entiendo que estos diálogos son para la ciudadanía en general. Trato de ser un poquito más concreto y sencillo a la hora de hablar de esto. Entonces, el orden público y el interés social es que la suspensión, los efectos de la suspensión no traigan más efectos negativos de los positivos que se buscan. Es decir, si con los efectos de la suspensión vamos a perjudicar a la sociedad, la suspensión se niega. No es este ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, cuando el plan de trabajo es en contra de para fomentar Vive sin drogas o ese tipo de programas. Si la suspensión la otorgamos para que no se aplique ese programa, pues evidentemente repercute en contra de la sociedad, porque a la sociedad sí le interesa que haya programas en contra de estas cuestiones que generan vicios en todas las personas, no solamente en los jóvenes. Ahora sí en el asunto en particular. Una vez demostrado ya la apariencia del buen derecho, que la suspensión no afecta este orden público y el interés social, ahora hay que delimitarla, hay que establecer de qué manera se va a poder tener efectos esta suspensión. Recordemos que sobre todo en normas generales y por lo general este ejemplo que me estás dando se desestablecen a través de decretos. Un decreto es una norma general. Recordemos que constitucionalmente ya se estableció en la ley de amparo también que el juicio de amparo y la suspensión no abarca a personas que no promovieron el juicio de amparo. Lamentable, sí, es lamentable, pero es ya norma vigente. De eso no está debate, ni modo. No estoy de acuerdo, evidentemente. Pero ahora, entonces hay que delimitar la suspensión, cómo va a afectar solamente a los promoventes y establecer cómo el Ejecutivo va a dejar de aplicar en todo caso, si es que procede, el decreto que no tenga consecuencias, que no se ejecute el decreto para este tipo de personas. Entonces hay que ser muy, muy precisos a la hora de establecer figuras jurídicas que probablemente incluso dada este desconocimiento que la ciudadanía tiene del juicio de amparo, por ejemplo, la suspensión y que incluso muchas veces confundimos las suspensiones provisionales con las sentencias definitivas y la gente piensa a través de noticias mal informadas, tal juez ya concedió el amparo a favor de tal o cual circunstancia, pero resulta ser que es una suspensión y resulta ser que la suspensión es provisional e incluso la suspensión ni siquiera tiene los efectos como lo está dando a explicar esta nota periodística. Entonces, por eso es lo importante de que la ciudadanía en general conozca el juicio de amparo, por lo menos poquito. Por eso yo manejo mucho en mis pláticas, en las conferencias que hago, la frase, o así denomino las conferencias, el juicio de amparo en la canasta básica. ¿Por qué? Porque si es como es necesario el frijol y el arroz, en la canasta básica, filosóficamente, también es necesario el juicio de amparo que lo conozca toda la ciudadanía, porque todos podemos acceder al juicio de amparo para un montón de cosas y es trascendental que lo conozcamos, porque muchos de ellos ni siquiera es necesario una demanda de amparo. El juez puede recibirlas a través de comparecencias para escucharlos en derechos de salud, en estos incomunicados que acabamos de hablar, en muchas áreas. No se necesita ni siquiera presentar una demanda, basta que toquemos la puerta
y el juez nos atienda. La cuestión aquí es que la ciudadanía no lo conoce y ese es uno de mis principales objetivos y mis principales propuestas, que bueno, lo analizaremos un poquito más adelante, pero en cuanto al ejemplo en particular, así se proveería la suspensión con cuestiones de apariencia de buen derecho, el orden público y el interés social. Muchas gracias, candidato. ¿Algún comentario? Sí, de mi parte al candidato, que me parece muy interesante. Yo también creo que el amparo, el juicio de amparo tiene que ser parte de la canasta básica de todas las y los mexicanos. Y en ese sentido, quiero poner un ejemplo vivimos los y las queretanas. La carretera 57, que es la que sabemos que es la carretera más peligrosa a nivel nacional, donde hay muchísimos accidentes, etcétera. Y tal parece, porque nos lo han dicho a varios de los políticos estatales, que esta voluntad política para sentarse entre la federación, que es la responsable directa de estas reparaciones de la eternas de la carretera 57, pues no han llegado a buen puerto. Los vecinos de los municipios aledaños se quejan de que, bueno, antes había maquinaria y gente trabajando, ahora ya no hay nada, simplemente las desviaciones estas que crean muchísimo congestionamiento. En base a este planteamiento del juicio de amparo en la canasta básica, algunas organizaciones y personas están pensando ya ampararse para que esta historia alguien tome responsabilidad, obviamente las instituciones y los gobiernos en su competencia. ¿Usted qué nos recomendaría, candidato? Ok, sí, mira, hay que ser muy responsables, sobre todo si somos candidatos. Hay que recordar que un juez debe mantenerse objetivo en las decisiones y mi intención no es ahorita decirte las claves y llenarme de buenas ideas para una intención que tiene que ver con la elección. Un juez tiene que ser objetivo y sobre todo en sus opiniones y en sus decisiones, evidentemente, su opinión para que no vaya a sesgar su resolución final, que ya la opinión ya no tuvo nada que ver con la sentencia, pero ya se vio comprometido. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que cómo un juez de amparo puede interactuar en este tipo de circunstancias. Aquí donde lo importante que les decía anteriormente, un juez no tiene nada que ver con la agenda política, un juez no tiene nada que ver con la agenda del Poder Ejecutivo en cuestiones administrativas. Esta cuestión de la 57 es una agenda meramente administrativa, es decir, del Ejecutivo. Ahora, ¿cómo podemos tener participación los jueces de amparo? A través de ustedes, precisamente como lo manifiestas, Walter, a través de las sociedades que están impulsando, están utilizando y ejerciendo, aparte de su derecho de manifestación, sus derechos de petición. Ese puede ser una de las claves porque a través de los derechos de petición puedes preguntarle a los gobiernos, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa en la 57? ¿Por qué en la 57 no hay infraestructura adecuada? Un montón de cosas y a la hora de que el gobierno, dada el compromiso que tiene o dada esa conducta que a veces llega a incurrir, que simplemente no te contesta, ahí procede el amparo indirecto. Primero, contéstale, va. E incluso durante el juicio, antes de que se dicte sentencia, las autoridades responden para no ser condenadas, por así decirlo, a través del juicio de amparo. ¿Sabes qué? Pues ahí te va tu respuesta. Y procede la ampliación de demanda de amparo. Ahora sí, en contra de la respuesta, y ahora sí es completo el panorama en que un juez de amparo puede abordar ese tema. Son estrategias que es importante que toda la ciudadanía sepa, para efecto de lograr un fin común como es a través de las sociedades, de las colectividades, incluso de un particular. Si un particular lo llega a hacer, también puede tener un efecto similar, pero qué mejor que a través de la ciudadanía y de los grupos sociales como son ustedes, que pueden hacer esta herramienta útil para la sociedad en general. Y ojo, también considero, pero para que me alcance el tiempo, también considero que no muchas veces recae la responsabilidad en ustedes, las asociaciones o las mismas personas. Por eso mi principal objetivo, y lo he planteado en el primer día de mi campaña, es precisamente ese desconocimiento.
¿cómo le hago? ¿El juicio de amparo realmente tiene esa trascendencia? Pues precisamente esas son mis propuestas, quitar ya esa percepción de lejanía y hacer cada vez más cercana y más intuitiva y más fácil de entender el juicio de amparo. Y hay que ser muy prudentes, inteligentes, que vivimos en una era de tecnología, en una era digital, y es muy complicado que pensemos que el derecho no puede estar adherido a esta era digital. Yo soy fiel creyente de que sí podemos, y esas son las propuestas precisamente y que viene relacionado con lo que tú comentas, cómo comunicarle a la ciudadanía qué es lo que hacemos para que de esta manera la ciudadanía se sienta identificada de que, entonces se puede este problema, yo también tengo este problema, entonces lo voy a hacer como lo hizo esta persona que me comunicó el juez. Te explico. Redes sociales es la clave, esa es la clave, las redes sociales. ¿Por qué? Porque es intuitiva, todas las personas, jóvenes, adultos, todas las personas están inmiscuidas en redes sociales, tan es así que ahorita estamos haciendo algo en redes sociales. Entonces hay que utilizarlas en beneficio de la sociedad. ¿Cómo? Primero, generar empatía, transparencia y rendición de cuentas. Mi intención es que ciertos días de la semana o de la quincena reunirme con mi equipo de trabajo y a través de la cuenta oficial del juzgado explicarlas a la ciudadanía para que sepan lo que se hizo, para incentivar que si hay un problema similar sepan que hay un juez que los está protegiendo, que haya esta rendición de cuentas. Y hablar en términos generales, no se trata de que a la hora de explicarlas utilicemos, seamos técnicos, ¿no? Así como estamos hablando de manera y muy sencilla y muy rápida también porque son sentencias amplias y pues hay que darle celeridad, pero que se entienda. Segundo, hablamos muchos de que las sentencias son muy largas y que yo voy a hacer que las sentencias sean más cortitas y que sean más entendibles. Yo no compagino con esa idea. Una sentencia, si tiene 20 o 30 hojas, porque fue necesario para abatir el problema, para discutir y dirimir la controversia planteada, si necesitas 100 hojas van a ser. Lo que yo soy y a lo que yo apelo son dos versiones. La versión completa, que tiene el principio de legalidad, exhaustividad, congruencia, fundamentación y motivación, completita, 100 hojas, pero a la par una versión en lectura fácil, una versión para la ciudadanía en general, que sea una hojita. Eso ya está implementado, no, tampoco vengo a echar mentiras, pero solamente a ciertos sectores como son las personas menores de edad, personas ejidatarios que no entiendan. Pero yo pregunto, ¿también es factible para todas las personas? Aquella persona que se dedica al hogar, aquella persona que se dedica a una tienda de abarrotes, tampoco sabe de derecho. Entonces, ¿por qué ellas no se les da una versión pública de lectura fácil? Mi intención es que haya las dos. Y esta versión de lectura fácil que se publique en estas cuentas oficiales para hacer más empatía y que haya transparencia. Luego, también esto que comentas de, bueno, antes de entrar al otro punto es eh, mantener y reducir, mantener esta política de cero nepotismo y abatirlo. ¿Cómo? A través de hacer públicas nuestras convocatorias cuando se desocupa un puesto, hacerlas públicas. Ya existe también, sí, pero yo vengo a innovar, así como estoy innovando a la hora de las dos versiones públicas. Mi intención es innovar y publicarlas no solamente en las cuentas oficiales de la Suprema Corte o de la Escuela de Formación Judicial. No, si se libera un cargo en mi juzgado, además de los lugares oficiales, también se va a publicar en las redes, en mi cuenta oficial del juzgado, para que si un joven, una persona, caray, pues yo ni siquiera tenía que, no sabía ni cómo analizar las convocatorias, pero me salió, me genera curiosidad, tengo ganas, tengo la intención, tengo la capacidad, me voy a aventar. Ya no es tan difícil como ir a buscar y sobre todo es bien complicado porque lo pueden hasta abajo con letras chiquitas las convocatorias. Entonces, esa es mi intención, adherirnos a las redes, a la era digital, porque la impartición de justicia sí lo amerita, sobre todo para mantenerse cercana a la gente y también recibir este tipo de peticiones concretas para respuestas concretas. No te vamos a resolver el asunto, pero te puedo decir, oye, me preguntas, mi expediente, ¿qué número tiene? Es el número tal. Oye, mi abogado no me recibe, pero quiero saber si mi demanda ya la tiene el juzgado. Sí, sí. O sea, preguntas muy concretas y respuestas muy concretas en estos canales y cuentas oficiales. Pero les invito a la ciudadanía que conozcan mis perfiles y mis propuestas completas, pero para no abundar más en este tema. Por respeto al tiempo, obviamente. Pues muchas gracias, candidato. Culminamos con esta etapa de preguntas. Si gustas emitir tu mensaje final, por favor. Caray, pues una disculpa si de repente mezclé un tema con el otro, pero creo que es importante y creo que al fin de cuentas traté de concretizar sus respuestas de una manera más sencilla. Bueno, mi mensaje final es que votemos a conciencia,
que realmente hagamos un ejercicio de que investiguemos a nuestros candidatos. Estamos hablando de la justicia en México, no es cualquier cosa. En nuestros ciudadanos, en nosotros mismos, en los jóvenes, en todas las personas, recae actualmente la obligación y la responsabilidad de decidir el rumbo que va a llevar la impartición de justicia en México. Así que ahora es a través del voto popular, ya es norma vigente, ya ni siquiera está sujeto a debate como para que digamos no hay que votar. El hecho de no votar no va a tener ningún efecto positivo, al contrario, ese voto de todas maneras se va a tomar en cuenta. Si es un voto en blanco, se va a tomar en cuenta, ya lo sabemos. Entonces, qué mejor que pongamos nuestro granito de arena, que tengamos esperanza. La esperanza y la fe es lo último que muere, y tener la confianza de que por lo menos siendo la primera oportunidad, siendo la primera vez que llegue a aplicarse ese sistema, darle nuestro voto de confianza y votemos, pero que nuestro voto sea a conciencia, votar por la experiencia, no votar por las ideas, ni votar por lo popular que un candidato llega a ser. Un juez incluso es impopular, lo dijo el mismísimo ministro Saldívar. Entonces, votemos por los mejores perfiles, experiencia, perfil en cuanto a la academia, y sobre todo, qué vienes a proponer, y que esas propuestas sean materialmente posibles. Pues nada, agradecerles. Yo estoy en la boleta amarilla, recordemos, con el número 15, Arturo Amaro, su candidato. Pues muchas gracias. También agradecemos la presencia de Walter López, el vocero del Frente Queretano por la no discriminación y el Estado laico, y a Máximo Caleruti del Parlamento Abierto Ciudadano. Gracias, candidato. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los que nos vieron. Muchas gracias a todos. Gracias, candidato. Buena tarde. Adiós.